¡Caramba! ¡Un parque de atracciones! No sabía que hubiera uno aquí. Me encantan los parques de atracciones. Voy a echar un vistazo. Alto. ¿Podrías haberme dicho antes de levantar la mano? Este parque es solo para robots. No, hombre, invéntate otra excusa. Será por los pantalones, ¿no? O por los zapatos. Solo para robots, y si no, ¿qué hacen ahí? Obama, Cher, Edgar Mueve Cubos, Will Wheaton, ¿eh? ¿Qué pasa? Que siempre ha habido clases, ¿no? Solo para robots. Sí, hombre, ya, para robots. Si fueran robots... Yes, we can. I was a pretty good girl. Play more games. ¿Sabíais esto? ¿Sabíais esto? ¿Sabíais esto? Esto en cuanto llegue a casa lo tuiteo y lo retuiteo. Solo para robots. Bienvenidos a Steam Park, el juego donde podrás construir y ampliar tu parque de atracciones y ganar dinero atrayendo robovisitantes. Pero por favor, mantén limpias las instalaciones. Cada jugador recibe un tablero de terreno inicial, un juego de 6 dados, un tablero cerdo. Tras mezclar el mazo de cartas de bonificación, 3 cartas de bonificación al azar y una carta con resumen de ronda por una cara y leyenda de habilidades de puestos por la otra. Al alcance de todos se coloca el resto de cartas de bonificación en un mazo cara abajo. Las 4 fichas de orden de turno ordenadas. Las fichas de basura. Los puestos. Las ampliaciones de terreno. Los potenciales robovisitantes. Las atracciones. El registro de ronda. Y la tabla de penalización por basura. Para finalizar, introducimos un robovisitante de cada color en la bolsa y ya estamos listos para empezar. Un primer consejo. Mira tus cartas de bonificación antes de empezar. Seguramente quieras derivar tu estrategia según las que tengas. Todos los jugadores cogen sus 6 dados. Uno de ellos da la orden y todos empiezan a lanzar los dados simultáneamente. Tras cada lanzamiento, los jugadores pueden colocar cualquier dado resultante que les guste sobre su tablero cerdo y volver a relanzar los demás. Esta acción se puede repetir tantas veces como se quiera, pero a medida que los jugadores vayan colocando todos sus dados sobre su tablero cerdo, tendrán derecho a tomar del centro de la mesa la ficha de orden de turno más baja que haya. Cuando todos los jugadores menos 1 hayan completado su tirada, ese último jugador solo dispondrá de 3 lanzamientos más. En esta lista podéis ver para qué sirve cada resultado de dado. Daos caña en leer, y mientras, para amenizar, un chiste. Mamá, en el cole me llaman friki. ¿Y tú qué haces, hijo? Me bajo 3 puntos de carisma, pero me sumo 2 de moral. Por cada simbolito de mancha que haya en el resultado de los dados de un jugador, este recibirá una ficha de basura.
Y por cada robovisitante que haya en sus atracciones, recibirá una ficha de basura. Después se aplicarán las bonificaciones o penalizaciones de las fichas de orden de turno que se hayan conseguido. El primer jugador podrá restar 4 fichas de basura. El segundo jugador 2 fichas de basura. El tercero no puede deshacerse de ninguna, pero tampoco es penalizado. ¡Ay, pero el dormilón además recibirá 2 fichas de basura adicionales! Aquí es donde cobran sentido los resultados de los dados que hayamos elegido. Empezando por el jugador que haya conseguido la ficha de orden de turno de primer jugador, cada jugador realizará las acciones que indican los resultados de los dados que dejó sobre su tablero cerdo, quitando de encima del gorrinillo los dados que vaya utilizando. Podrá ejecutar estas acciones en el orden que quiera. Segundo consejo: el orden en que se ejecuten las acciones de los dados puede ser muy importante. Construcción de atracciones. El jugador puede construir una o más atracciones a razón de un espacio para visitantes por símbolo de construcción. Las hay de 3 tamaños: pequeña de un espacio, mediana de 2 y grande de 3. Cuando construya una atracción, esta no puede tocar ni tan siquiera por una esquina ningún puesto ni ninguna otra atracción, a no ser que ésta sea del mismo color. Si son del mismo color, se deben conectar por un lado ortogonalmente, no solo por una esquina de cuadrado, y deben estar conectadas por tan solo un espacio. Las atracciones conectadas se consideran una única atracción para el resto del juego. Un jugador no puede construir varias atracciones de un mismo tamaño en un mismo turno. Construcción de puestos. Un jugador puede construir uno o más puestos a razón de un puesto por cada símbolo de puesto que tenga en sus dados. Los puestos no se pueden poner tocando a otras atracciones o a otros puestos, a menos que estos sean del mismo tipo. Si ya hay algún puesto del mismo tipo, el nuevo debe conectarse ortogonalmente al anterior. Un jugador no puede construir varios puestos de un mismo tipo en el mismo turno. Tercer consejo: las utilidades de los puestos pueden ser de muchísima ayuda. Atraer visitantes. Traducimos directamente del manual. De esto es de lo que realmente va el juego, de entretener al inocente y feliz roboburgués y legítimamente vaciarle los bolsillos. Para cada símbolo de robovisitante que haya en los dados, el jugador toma un peón de la reserva del color o colores que le interese y lo mete en la bolsa. Mezcla el interior y saca tantos peones como haya metido. Si entre nuestras atracciones no hay espacio del color del robovisitante que haya salido de la bolsa, este es devuelto a la reserva, no a la bolsa. Pero si hay espacio de su color, ¡bingo!, ya tenemos otro cliente. Tras cada acción de atraer visitantes, siempre deben quedar 6 peones en la bolsa. Cuarto consejo. Esta es la acción más importante. No solo necesitas construir un parque y mantenerlo limpio para ganar, sino llenarlo de visitantes, que son los que te proporcionarán la pasta para conseguir la victoria. Limpieza. Esta es fácil. Por cada resultado de limpieza que un jugador tenga en sus dados, podrá devolver 2 de basura a la reserva. Jugar cartas de bonificación. Por cada símbolo de montón de carbón que haya en los dados, el jugador puede jugar una carta de bonificación. Calcula el dinero que puede ganar según la leyenda de esa carta y lo toma de la reserva. Las cartas jugadas se colocan en una pila de descarte. No puede jugar varias cartas iguales en un mismo turno. Quinto consejo. Mantened el dinero boca abajo para que el resto de jugadores no sepa cuál es vuestro montante total. Expandir el parque.
El jugador puede gastar un símbolo cualquiera de sus dados para tomar una pieza de terreno adicional y expandir su parque. Las piezas adicionales han de conectarse al terreno inicial o a otra pieza adicional por al menos 2 cuadrados. Advertencia: solo los dados con resultado de símbolo sirven para este propósito. Los dados con resultado en blanco no sirven para nada de nada. Cuando el último jugador, el de la ficha dormilón, ha realizado todas sus acciones, pasamos a la fase de ingresos. Por cada visitante que un jugador tenga en sus atracciones, recibe 3 Danari. Danari es la moneda oficial de esta tierra, y su plural también es Danari, no Danaris. Siguiendo el orden de turno, el jugador que tenga menos de 3 cartas de bonificación en mano, toma 2 del mazo. Se queda con una y descarta la otra. Repite este proceso hasta que tenga de nuevo 3 cartas en mano. Después se mueve el contador de ronda a la siguiente posición, se devuelven ordenadas al centro de la mesa las fichas de orden de turno y ya puede dar comienzo a la siguiente ronda. Al final de la 6ª ronda, el juego acaba. Cada jugador cuenta el valor en basura que tenga y comprueba en la tabla de penalización de basura cuánto ha de pagar por la basura acumulada. Si tiene más de 30, no hace falta que compruebe nada, directamente pierde. Tras esto, el jugador con más dinero gana. En caso de empate, gana el que tenga más visitantes en su parque. Y si el empate persiste, a pesar de que el manual admite que no tiene mucho sentido, gana el jugador que primero toque el logo de la editorial en la parte trasera de la caja del juego. Gracias por venir a divertirse a Steam Park. Esperamos que hayan disfrutado de su viaje. Y así es como se juega a Steam Park. De 2 a 4 jugadores, más de 10 años, aunque pensamos que con 8 ya está bien, y unos 60 minutos. Hay un par de detalles del reglamento que no hemos comentado y nos gustaría remarcar. En el lanzamiento de dados, una vez que un dado se coloca sobre el tablero cerdo, no se puede volver a tocar. Esto es que no se puede retomar para volver a lanzarlo después, ¿de acuerdo? De hecho, si accidentalmente le damos a un dado y cambiamos el resultado, ese resultado se queda y nos aguantamos. Algo parecido pasa con las atracciones y los puestos. Una vez que determinemos dónde queremos que vaya la atracción y el puesto, no se pueden cambiar de sitio más adelante en el juego. Steam Park es uno de esos juegos bonitos de verdad. Las ilustraciones son a cargo de Marie Cardoat, conocida por su trabajo en Dixit, en el juego original. Algunos comentarios dicen que son ilustraciones estilo steampunk, pero nosotros no lo vemos así. Si bien está ambientado con invenciones a vapor, la fantasía victoriana no está presente ni de lejos. A nuestros ojos raya más en lo naif. Además, Steampunk tiene una de esas temáticas arriesgadas que o bien te cautivan en cuanto lees la sinopsis o bien te tiran para atrás. A nosotros particularmente nos encantan las temáticas arriesgadas. ¿Construir un parque de atracciones para robots? Por favor. Nuestra apreciación es que funciona muy bien con cualquier número contemplado de jugadores, 2, 3 o 4. Con 2 tendremos más opciones para construir porque las atracciones y los puestos difícilmente se acabarán. Pero a medida que aumenta el número de jugadores, habrá que apretar más las nalgas para intentar cuadrarlo todo y que no te quiten esa atracción que es precisamente la que te interesa. El lanzamiento simultáneo de dados es una divertida mecánica que contrasta con el resto del juego un poco más sesudo. Decimos un poco más sesudo porque es un juego bastante ligero y muy accesible para notábulos. Entre el tema, la duración, la franja de edad, la diversidad de mecánicas, cartas, tablero modular, dados, construcción de bolsas y sobre todo, la siempre positiva sensación de estar construyendo algo, creemos que habría sido un magnífico candidato al Spiel des Jahres. Los componentes no están mal. Los dados de madera parece que están sin barnizar y esto puede hacer que se ensucien un poco más con el uso. Y los meeples pues no tienen mucha pinta de robots. Pero lo verdaderamente menos complaciente es la calidad del cartón, que podría estar mejor. Sobre todo os aconsejamos poner muchísimo cuidado a la hora de destroquelarlo, porque hay siluetas que son muy delicadas
y hay zonas en las que el troquel no ha terminado de cortar. Para que veáis un poco, por ejemplo, aquí, en esta zona que es justo donde engancha con la peana, podemos observar que son partes muy finas y habrá que poner especial cuidado cuando se destroquele. Lo mismo ocurre con el encaje en las peanas de los puestos. El reglamento, que está lleno de ejemplos y chascarrillos para llevarlo con mucho humor, sus 11 páginas se quedarían en muchas menos si solo nos quedáramos con las reglas, que son muy sencillas, pero los ejemplos siempre se agradecen. Nuestra copia venía con unas fotocopias a color con las reglas traducidas porque el manual original está en inglés. Lo que pasa es que está muy reducido y el tamaño de la letra es muy pequeña. Al pie del vídeo os dejamos unos enlaces tanto al reglamento como a la leyenda de habilidades de los puestos y también a un montaje que podéis imprimir en papel adhesivo para ponerlos en las cartas, todo traducido al español. De paso, queremos agradecer a todas esas personas que dedican parte de su tiempo de forma desinteresada a hacer que nuestra afición sea mucho más accesible, colgando traducciones y montajes en la Board Game Geek, en la BSK, en blogs, etc. De cualquier forma, ninguna de estas cosillas negativas que hemos comentado deben privarnos de deciros que nos encanta, que nos parece extraordinariamente divertido y que es precioso. Tanto si eres un tábulo empedernido como si eres un jugador casual, os recomendamos encarecidamente que Steam Park no falte en vuestras estanterías. Si tenéis cualquier duda sobre cualquier cosa, no dudéis en enviarnos un mensaje a esta dirección de correo electrónico. Dejadnos vuestras opiniones, cualquier error u omisión que apreciéis o cualquier cosilla que creáis que es digna de mención y buscadnos por Twitter, Facebook e Instagram. Cualquier aportación positiva será más que bienvenida. Y nada más. Muchas gracias por vernos y ya sabéis que con un me gusta, con una suscripción, somos un poquito más felices. Funatic Channel. Cariño, ¿puedes poner la lavadora? ¡Claro, mi amor! Desde luego, desde que fuiste a ese parque de atracciones no eres el mismo. Un día me tienes que llevar. ¡Por supuesto! ¡Te cambiará la vida! Volveré.